es hora de exponer la palabra de Dios. El culto está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto en su palabra, en lo que Él ha manifestado, en lo que es su voluntad, no nuestra voluntad. Jesús mismo oró: Padre, no se haga lo que yo quiero. Tenemos que aprender a orar así, hermanos. No se haga lo que yo quiero. Tenemos que aprender a orar así, hacer la voluntad del Padre. Es buena, es agradable, es perfecta. Por lo tanto, tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Vamos a leer el último versículo de este proverbio. Que es el versículo 33, Proverbios 15, 33. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos ser realmente bendecidos por Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos que realmente Dios nos honre? Bueno, hay un requisito fundamental para recibir esto, que es la humildad. Dios no va a hacer absolutamente nada, Dios no va a probar absolutamente nada, Dios no va a bendecir absolutamente nada que no sea previo a la humildad de nosotros. Y a la honra precede la humildad. No hay humildad en nuestras vidas, no hay nada de parte de Dios. Me llama la atención la cantidad de veces que Dios habla acerca de la humildad. ¿Por qué Dios habla tanto acerca de esta virtud tan divina? Porque es sumamente necesaria en la vida del cristiano, hermanos. Nos vamos a centrar principalmente en la última parte de este proverbio que dice: y a la honra precede la humildad. Todos queremos ser honrados por Dios. Todos queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Pero cuidado, hermanos, porque si nosotros estamos faltando en la parte condicional que es la humildad, entonces Dios no va a bendecir absolutamente nada. La humildad, hermanos, ¿qué es la humildad? ¿Soy humilde realmente? ¿Tengo humildad en mi vida? ¿Carezco de ella? ¿Para qué sirve la humildad? ¿Para qué quiero ser humilde? Bueno, todo esto lo vamos a ver esta tarde con las Escrituras. A ver qué dice Dios de la humildad y a ver si realmente yo estoy siendo humilde. Si no estoy siendo humilde, no espero recibir absolutamente nada de Dios, hermano. Porque a veces en nuestro corazón carecemos completamente de esta virtud divina que es el distintivo del carácter de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo. Y a veces eso no está en nuestro corazón. Por lo tanto, la honra de Dios tampoco. ¿Ve lo que dice el versículo ahí? No es lo que yo opino, es lo que la Biblia dice. Y a la honra precede la humildad. Un elemento clave en el proceso en el que estamos, que es el proceso de santificación, que es de llegar a parecernos más a Cristo, imitar más a Cristo. Por lo tanto, su humildad es fundamental. Si hay alguien que demostró ser humilde, fue Jesús. De principio a fin, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús manifestó, todo lo que Jesús realizó, fue impregnado por la virtud de la humildad. Por lo tanto, nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Y al revestirnos de humildad, nos despojamos del orgullo, nos esmeramos por adquirir una mayor semejanza a Cristo. Hermanos, el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón con ese fin, para que nosotros nos parezcamos a Cristo. No al apóstol Pablo, no al apóstol Pedro, no al pastor, sino a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Saben que en el mundo antiguo, en el mundo de los griegos, en el mundo de los romanos, en la época de Jesús, bueno, la humanidad, la sociedad, la cultura de ese tiempo consideraba un rasgo negativo ser humilde. Nadie quería ser humilde. Era un rasgo de debilidad, era un rasgo despectivo. Nadie quería demostrar humildad. Lo que estaba bien visto era ser orgulloso, pero nadie quería ser humilde. Todos despreciaban esa virtud. Denotaba una actitud de servicio de parte de un individuo que era considerado débil o de clase inferior al resto. Se le asociaba con una actitud de debilidad,
de automenosprecio o de degradación. Bueno, en la cultura de los griegos y de los romanos, que era una cultura del honor y la vergüenza que imperaba por entonces, exaltaba solamente el orgullo y menospreciaba completamente la humildad. La humildad era vista como algo indeseable. Bueno, no estamos muy lejos de esto, hermano. Aunque toda la gente dice ser humilde, la verdad, porque sabe que es una virtud, pero es cierto que la humildad es despreciada. Por naturaleza nadie quiere ser humilde porque venimos a este mundo desprovisto de la humildad. Nadie, hermano, con una naturaleza caída es humilde. Nadie. Tenemos que cultivar esa virtud una vez que estamos en Cristo. Porque cuando nacemos carentes de humildad. Es decir, nuestro ego es el que reina. Nuestra soberbia, nuestro orgullo predomina, no nuestra humildad. No confundamos humildad porque la gente confunde la humildad. Aquel de carácter apocado es humilde y resulta que es cobarde. Aquel que no tiene nada, la gente dice que humildad. No, yo conozco gente que no tiene nada material, pero lo que no tiene de material lo tiene de orgulloso y de soberbio. Entonces tener poco no es sinónimo de humildad. No confundamos los términos. Porque la gente allá afuera confunde los términos, pero nosotros no podemos confundir nada. Nosotros tenemos que tener las cosas bien claras, hermano. Y para eso tenemos que estar atentos a lo que Dios habla y enseña en su palabra. No obstante, cuando aparece Jesús en esa cultura greco-romana, en esa cultura donde se despreciaba la humildad, Jesús tuvo que redefinir lo que era ser la humildad. Aún a sus propios discípulos ninguno quería ser humilde, al contrario, ¿quién va a ser el más grande en tu reino? Quieren ser grandes en mi reino, dijo Jesús. Nadie le preguntó, ¿quién va a ser el más humilde de nosotros? Porque ellos estaban impregnados por la cultura. Jesús tuvo que redefinir lo que era realmente la humildad. Él, que era el Hijo de Dios, nada más y nada menos, Él se humilló a sí mismo asumiendo una forma humana y una forma de esclavo. Él no vino como un rey, no nació en el palacio de Herodes, nació en un humilde pesebre allí, sin luces, sin aplausos, sin guitarreada. No había nadie, solamente unos pastores que eran los más desprestigiados. Nadie quería a los pastores. A un pastor se le prohibía entrar hasta la sinagoga porque lo veían como algo despreciable, pero eran las personas que Dios usó para dar testimonio que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores, el amo y Señor del universo en un pesebre. Nació rodeado de humildad y murió rodeado de humildad. Lo caracterizó siempre la humildad. Jesús exhibió de principio a fin esta virtud preciosa. Los creyentes, hermanos, también deberíamos manifestar esa disposición que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, en hacerse humilde. Los seguidores de Cristo en la iglesia primitiva, es decir, los creyentes, basándose en las enseñanzas y en el ejemplo que el Señor había dado, tuvieron que ir aprendiendo poco a poco a tratar con esta virtud, a tratar de adquirir esta virtud, y que es una virtud tanto moral como espiritual y es un rasgo, hermanos, fundamental del carácter del ser humano. Hablar de un cristiano soberbio es hablar de un diablo santo. ¿Puede existir un diablo santo? Tampoco puede existir un cristiano soberbio. No existe eso. Por tanto, el sello distintivo de un verdadero cristiano, de un verdadero seguidor de Jesucristo es la humildad. ¿Usted quiere ver una persona realmente usada por Dios, que está reflejando a Dios? No es el que tira gente en el culto, no es el que anda haciendo aspavientos, sino es una persona que realmente es humilde, vive con humildad, manifiesta humildad. Jesús no solo enseñó, porque fue necesario enseñar con palabras la humildad, sino que le enseñó con el ejemplo, con su propia vida, la humildad. Esto lo vemos en toda la vida de Jesús. En Juan capítulo 13 estaban todos Jesús con sus discípulos. En una el Señor se ata la toalla a la cintura. ¿Y qué va a hacer el maestro? Trae una palangana y les empieza a lavar los pies a los discípulos. El maestro mostrándoles cómo tenían que servirse los unos a los otros, con humildad. Y Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? Y el Señor le estaba dando una gran lección de humildad. El Señor no le tembló el pulso a la hora de lavar los pies a sus discípulos. Manifestó humildad porque nadie estaba dispuesto a hacer ese trabajo. Ese trabajo era el trabajo del esclavo de los esclavos de la casa. Cuando los esclavos venían de trabajar de la casa del amo, había un esclavo que se dedicaba a eso. Era lo más bajo, a lavarle los pies al otro esclavo. Y Jesús se lo manifestó.
Se nos mostró, porque ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer eso. En Lucas capítulo 22, allí también, hermanos, los discípulos discuten quién iba a ser el mayor entre ellos. No estaban discutiendo por quién iba a ser el menor. El Señor está predicando acerca de un reino de los cielos. Bueno, vamos a ver cómo nos ubicamos ahí. ¿Se acuerdan que la madre de los hijos de Zebedeos le hizo una solicitud al Señor a ver si los dos hijos podían estar uno a la derecha y otro a la izquierda? Yo me imagino al Señor agarrándose la cabeza. No tenés ni idea de lo que está pidiendo. Y ellos querían saber quién iba a ser el más sobresaliente en ese reino de los cielos. Y ahí lo vemos en Lucas capítulo 22. Querían saber cuál era el mero, el súper. Y el Señor le dice en el versículo 27, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Había que empezar a seguir el ejemplo del Maestro, haciéndose humilde, haciéndose servicial a nosotros. En Lucas capítulo 14 el Señor está observando cómo la gente de su tiempo se peleaba para buscar los primeros lugares. Y el Señor miraba esa actitud. Y dice allí que el Señor empieza a contar una parábola que se llama la parábola de los invitados a la boda. Y dice en el versículo 11 de Lucas 14, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que dice Proverbios 15:33, y la honra precede a la humildad. ¿Quiero ser bendecido por Dios? ¿Quiero ser honrado por Dios? Bueno, tengo que manifestar esta verdadera humildad, esta virtud del carácter de Cristo en mi vida. Esto es sumamente fundamental. Por lo tanto, Jesús dijo en Mateo 11:29, ¿se acuerdan? En el versículo 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Pero luego dice en Mateo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, algo que estaba orando nuestro hermano Juan Carlos en esta tarde después de su lectura, cuando Jesús dijo, y aprendan de mí. ¿Por qué, maestro? Bueno, porque yo soy manso y humilde de corazón. Como resultado, ¿qué va a haber? ¿Qué agrega Jesús después? Y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces me pregunto por qué tantos cristianos no tienen descanso para sus almas. ¿Por qué están tan atribulados? ¿Será que les falta ser como el Maestro? ¿Será que no hay humildad en sus corazones? ¿Será que están careciendo de humildad? Por eso andan atribulados, turbados. No hay realmente paz en sus almas, en sus corazones. Porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Qué maravillosa es la humildad. La humildad fue la principal característica que marcó la vida y la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Nació humildemente y murió humildemente. De ahí que nuestro objetivo es parecernos a Él, imitar esta virtud. La humildad debería ser propia de nuestra persona, mis hermanos. Si hay algo que nos tiene que caracterizar como cristianos, es la humildad, no otra cosa. Tiene que ser la humildad. Si usted agarra un diccionario secular y busca qué es la humildad, yo les traje algunas definiciones de lo que es la humildad a los ojos del mundo secular. Por ejemplo, la humildad es la actitud que nos libera del orgullo y la arrogancia. La humildad no es considerarse mejor que los demás, es considerarse lo mejor que los demás. La humildad es tener un concepto modesto y bajo de la propia importancia. La humildad es una estimación modesta de la propia valía del ser humano. Y si bien estas definiciones están correctas, están bastante bien definidas, la percepción del cristianismo de la humildad cobra un sentido mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la humildad está relacionada porque se basa en nuestra relación con nuestro Dios. La humildad, bíblicamente hablando, es mucho más profundo que eso, porque se relaciona, tiene que ver en mi relación con Dios. De ahí surge la humildad, en la relación que cada uno tiene con el Señor. En el Nuevo Testamento se habla y se instruye muchísimo acerca de esta virtud.
Por ejemplo, hermano, muchas veces se traduce humildad como mansedumbre, modestia o benignidad en muchos pasajes del Nuevo Testamento que vamos a ir viendo. Lo cierto es que en el texto griego la palabra humildad en el Nuevo Testamento es la palabra tapeino, y quiere decir simplemente humildad de mente, de pensamiento, porque el hombre es lo que piensa, el hombre habla lo que piensa. Jesús enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, Pablo usa esa palabra cuando se está despidiendo, allá en Hechos capítulo 20, versículo 19, se está despidiendo de los ancianos en la iglesia en Mileto, y dice en el versículo 19, ustedes saben cómo yo he servido a Dios con lágrimas y con mucha humildad. Y usa esa palabra tapeino, humildad de mente. Ustedes han visto que aún siendo yo un líder en la iglesia, siendo el apóstol a los gentiles, nunca me propasé, siempre serví con humildad, con muchas lágrimas, dice Pablo, aún por las persecuciones de los propios judíos. Pablo había sido un hombre que había aprendido la lección, he servido, y él dice ahí, con mucha humildad, y ahí es humildad de mente. Él no se creía más de lo que era, y esto también la Biblia lo incluye claramente. Pensar cada uno de nosotros con cordura. La Biblia, hermanos, exalta esta virtud como una de las mayores y mejores. La Biblia, la palabra de Dios, exalta eso. Por ejemplo, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración, es decir, el pago de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son el pago, la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mire qué bendición esta virtud cuando la empezamos a cultivar. Las cosas que se nos vienen de parte de Dios, porque acá estamos leyendo en Proverbios 15:33 que la honra precede a la humildad. Que la humildad tiene un pago fabuloso, pero la falta de humildad tiene otro pago fabuloso, nefasto, por supuesto, que la Biblia también nos deja muy en claro. Debemos tener muy presente, hermano, que el orgullo es el enemigo número uno, el enemigo acérrimo de la humildad. Por eso es una lucha tan constante que en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente pueda haber una gota de humildad, porque estamos en un mar de orgullo, nacemos con ese orgullo, nacemos con esa naturaleza caída. Y el gran enemigo de la humildad somos nosotros mismos, el yo, el ego. El orgullo, tenemos que batallar diariamente, hermanos, para despojarnos de este viejo hombre y para que el carácter de Cristo se vaya formando en nuestra vida y podamos ser como Él, mansos y humildes. La Biblia muchas veces contrasta el orgullo con la humildad, así como habla de las tinieblas y de la luz, de Cristo o de Satanás, bueno, así también del orgullo y la humildad, son completamente opuestos. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 4, versículo 6, Santiago está también escribiendo a los cristianos y dice ahí, Dios resiste a los soberbios. Por eso les digo, hermano, si no hay humildad, no pensemos que Dios vaya a bendecir nada de lo que hagamos. Al contrario, Dios nos va a resistir. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Lucas 14:11 que lo leímos, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y ahora vemos la contraparte, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Y en el Salmo 37:11 se nos dice, pero los mansos, acá Reina Valera traduce los mansos, otras traducciones dicen los humildes, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y otra vez volviendo a Santiago, en el capítulo 4, pero en el versículo 10, Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Un ejemplo claro de esto, hermanos,
de exaltarnos para que el Señor de humillarnos para que el Señor nos exalte. Lo vemos claramente en la parábola que el Señor contó en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Ahí hay dos personajes, un fariseo y un publicano. El fariseo no tenía pero nada de humilde, al contrario, él era el mejor. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo trabajo en la iglesia, yo me congrego, yo sirvo al Señor, yo hice esto, yo fundé la iglesia, yo acá, yo. No había ninguna gota de humildad en el vocabulario de este hombre. Aparentaba humildad, y esto es muy peligroso y voy a hablar más adelante. Cuando sabemos lo bueno que es la humildad, pero en vez de tener humildad tenemos apariencia de humildad. Y Dios no va a bendecir la apariencia de humildad. Dios va a bendecir la humildad verdadera, esa virtud. Pero el fariseo se las quería dar que, Señor, no te queda otra que bendecirme. Soy tan bueno, soy tan santo, tan consagrado, no soy como este pobre loco. Y ahí estaba el pobre hombre que era un publicano. Y él no buscó ninguna excusa, le dijo, no, Señor, porque los fariseos me han echado de la sinagoga. No, Señor, porque vos ves cómo está la cosa, no. Se golpeaba el pecho, estaba dolorido, estaba humillado delante de Dios. Y le dijo, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. No buscó excusa ninguna. Él se humilló delante de la presencia de Dios. Y Dios le honró, salió justificado. El fariseo salió más perdido que el propio diablo. Porque cuando yo, hermanos, no piense que Dios le va a bendecir con ese yo grande como una casa. Él no va a resistir, Él resiste a los humildes. A veces, hermanos, se escucha que le echamos la culpa al diablo, o a los demonios, o al vecino, o a la tía, o a la hermana fulana, o al hermano fulano. Porque es fácil mirar afuera y echar la culpa afuera. Pero a veces no es ni el diablo, ni el hermano, ni el vecino, ni la tía, ni el tío. A veces mi corazón. Pero como es tan difícil echarle una mirada adentro a este corazón, a veces falta de humildad, hermano. ¿Quién le dijo que Dios va a bendecir a los soberbios? ¿Dónde está eso en la Biblia? A veces somos altivos, a veces no hay humildad y por eso nos va como nos va. Porque no somos humildes. No hay humildad en nuestras vidas. Pero es fácil decir que es el diablo, es fácil decir que es el mundo, es fácil decir que es fulano, que es el hermano sultano. Lo difícil es mirar para adentro y decir, Señor, el problema es que yo estoy siendo orgulloso. Yo no puedo ser así, Señor. Yo no puedo hablar así. Yo no puedo comportarme así. Yo no puedo reaccionar así, Señor. El problema soy yo, Señor. Y ahí el Señor me va a honrar, ahí el Señor me va a exaltar. Fue lo que hizo el publicano, no buscó ningún tipo de excusa. No fue fulano, ni sultano, ni mengano. El otro decía, no, porque yo soy bárbaro. Yo diezmo, yo esto, yo sirvo, yo aquí, yo acá. Como que si Dios le vamos a torcer la voluntad al Señor. No, el otro salió justificado, pero el otro salió condenado. El fariseo que se exaltó a sí mismo no logró la honra de Dios, mientras que el publicano, quien confesó que su problema era su pecado, no era lo otro, era su pecado el problema, entonces halló misericordia y salió justificado de la presencia del Señor. Hermano, Pablo escribe la carta a los cristianos en Roma, Romanos capítulo 12, versículo 3. Los apóstoles tuvieron que enseñar mucho en la iglesia de esto. Hermano, yo estudiando las Escrituras, orando y meditando lo que la Biblia dice, veo que es uno de los grandes problemas de la cristiandad moderna. La gran falta de humildad, hermano. Y ustedes me conocen, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua, con amor y respeto, hermano. Hay algo que falta, es humildad en nuestras vidas. En la cristiandad del siglo XXI, estamos demandando siempre al Señor, somos soberbios muchas veces, somos antiguos y carecemos de humildad. Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, y acá vemos la gran humildad del apóstol, no dice, bueno, porque yo lo digo y punto, soy el apóstol Pablo. No, por la gracia que me es dada, esto les digo, hermano, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué pasó con el fariseo? Señor, yo soy fantástico. ¿Cómo no me vas a bendecir, Señor? Ayuno, oro, hago esto, hago lo otro, soy tan fiel, Señor. Tenía un alto concepto de sí. A veces pecamos, hermanos, porque pensamos más de nosotros mismos, de lo que somos. Tenemos que tener cuidado con eso. Pablo lo aclara, cuidado con eso. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En los púlpitos enseña, saca ese campeón que tenés adentro, sos un rey. Sos maravilloso, vos sos una princesa del Señor, ¿cómo vas a vivir así?
Hermano, la Biblia me dice que soy un miserable vaso de barro, una vasija frágil, soy un siervo inútil. Eso me enseña la Biblia. Pero hay otros que están dando manija, inflando el ego del ser humano. ¿Va a cultivar humildad? No, va a inflar el ego. Sos un campeón, sos maravilloso. Eso es lo que decía el fariseo. Yo soy un campeón. Es impresionante lo espiritual que soy, lo santo que soy, lo útil que te soy, Señor. Se va a fundir al reino de los cielos si yo no estoy. Soy tan bueno que si yo no estoy, el reino de los cielos se funde. Qué carencia de humildad, de sentido común. Por ahí andan muchos inflando el ego a los creyentes. Saca ese campeón. Naciste para triunfar. No nacimos para ser como Cristo, hermano. Para imitar a Cristo. Ser igual que nuestro Señor. Pablo dice que piense de sí con cordura, que no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, no todos podían ser el apóstol Pablo. Cada uno tiene un llamado diferente, cada uno tiene un don de fe y tenemos que ubicarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, vemos otro texto paralelo. El apóstol Pablo escribiendo a otra congregación, pero la enseñanza básicamente es la misma. Cuando Pablo dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, es decir, el hermano este es fundamental, la hermana esta es tremenda. Eso es vanagloria. Dios va a bendecir cuando hacemos las cosas así, para que la gente me aplauda, para que diga, qué imponente es el hermano. La hermana, qué imponente. ¿Dios va a bendecir esa actitud egoísta? Recibiremos el aplauso de la gente acá en la iglesia, pero de Dios no vamos a recibir ningún tipo de honra ni de bendición, hermano. Apréndase este proverbio antes de irse hoy. Proverbio 15:33 tiene que quedar sellado, tiene que quedar tatuado en nuestro corazón, porque es fundamental. Nada hagan por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad. Esta es la virtud número 1, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es contrario a la naturaleza del ser humano. La persona que no ha sido regenerada, es imposible que ponga esto por práctica. Aún a nosotros, siendo regenerados, teniendo el Espíritu Santo, conociendo la verdad, nos cuesta aplicar estas verdades. Porque es una patada al yo de su trono, de nuestro ego, es desplazar nuestro orgullo a un lado. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, mi interés personal. Acá los intereses personales están a un lado. Acá prima el interés de Cristo y de su iglesia. Intereses personales quedan a un lado. Y esto trae muchas veces hasta divisiones en las iglesias, porque cada uno quiere imponer su idea, su yo. Dice cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Y para hacer todo esto se requiere mucha humildad. Mucha humildad. Hermanos, Dios siempre condena y rechaza todo tipo de orgullo. Todo tipo de orgullo. Por más que vengamos disfrazados de humildad, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero siempre va a bendecir, siempre va a premiar, siempre va a honrar la verdadera humildad. Siempre, porque Él lo promete en su palabra. En Mateo capítulo 18, al comenzar ese capítulo, en el versículo 1, los discípulos están discutiendo allí porque querían saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Eso era lo que a ellos les importaba. ¿Quién iba a sobresalir? ¿Quién era el number one en el reino de los cielos? Bueno, Jesús, ¿qué hace? Andaba un niño por ahí y lo trae. Y les da la lección de su vida. Jesús trae al niño, le dice el versículo 4, Mateo 18, así que cualquiera que se humille como este niño, primero hay que humillarse como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Querés ser grande? Primero tenés que conocer, ser humilde. Y eso les quedó marcado a ellos. Jesús, hermano, es nuestro ejemplo supremo, perfecto, de uno que siempre andaba con un espíritu humilde. Siempre lo caracterizó la humildad, por eso dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa es la característica de Jesús que Pablo destaca cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2. Cuando dice ahí en los versículos 6 y 7, dice, el cual, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que hizo Jesús, se despojó a sí mismo. Jesús no buscó la grandeza, el aplauso humano, la aprobación de los seres humanos, dice que se humilló a sí mismo, pero después de haberse humillado, ¿qué hace Dios con Jesús? Dios también